Carlos no puede separar la religión de la relación con su familia y por eso hoy la relación está quebrada. ¿Podrán solucionar sus diferencias y ponerse ellos como prioridad? Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Isabel y doña Magali y don Carlos. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Bueno, mi caso es que yo vengo a pedir parte de la herencia de mi mamá, de Adriana Reyes Durán, que ese terreno lo tiene mi hermano. Lo ha tenido por 34 años. Y nosotros sí, y nunca hemos recibido ni un beneficio de ese terreno. 34 años. ¿Y cuánto tiempo hace que falleció su mamá? Ella falleció en el año 89. Ya. ¿Cuántos hijos tuvo la señora? 10. 10 hijos. 10 hijos. O sea, son 10 herederos de ese terreno. Exacto, sí. ¿Y usted qué quiere hacer con su parte? Mire, aparte de pedir la parte que a mí me corresponde, vengo en representación de mis hermanos que han fallecido, que son mis sobrinos que también quieren cobrar su parte. ¿Y cuántos hermanos son esos? Hay 3 fallecidos. Ya, o sea, serían 4 partes de las 10 que quieren que se les otorgue su parte, que se venda, que quieren. Que se venda o que me dé lo que corresponde del terreno. O que le compre sus derechos, claro, o que se venda y les pague lo que te Y corresponde. junto con mi hermana igual. Ah, y también es una de las partes. Sí. O sea, además de los hermanos fallecidos, Sí, ustedes 2. sí, O nosotros sea, 2. son 5 partes Sí. entonces. 5 de 10. Ya, 5 partes que quieren que se les pague. ¿Y han hablado esto con el caballero? Yo fui 2 veces, mi niña, a la casa de él a hablar con él y nunca me dio una solución. Y nunca me atendió bien tampoco. En 34 años fue 2 Sí, veces nomás. sí. ¿Cuándo fue la última vez? Hacen como 2 meses que fuimos las 2. Así Que la poquito. acompañé yo, sí. Ya. Pensando Don que iba a haber Carlos. alguna solución, pero no se llegó a nada. 5 de sus 10 hermanos dicen que quieren que usted o les pague los derechos de ellos o se venda y les dé lo que corresponda. Bueno, no tengo problema con respecto a eso. El problema que tengo es que cuando comenzó eso no es lo que hoy en día hay. ¿A qué se refiere? Digamos, los baños, las cosas, las baldosas, O sea, las me murallas. imagino, pues en 34 años usando una Claro, propiedad deben haber hartas he trabajado modificaciones. bastante con respecto a eso. Entonces, yo quiero darle a ellos el precio justo, pero jamás me han dicho cuánto. Pero una vez que vino mi hermana Magali, la cual no tengo jodido con ella, la amo, ella vino a pedirme plata prestada, pero ella no tiene fondos como para garantía para mí, como para prestarle el dinero que ella quería. No sé si esa vez vino a hablar del negocio, pero no vino a hablar del negocio del sitio. Y la otra vez que hacen 2 semanas, o sea, 2 meses más o menos, como dicen ella, que es verdad, vinieron para hablar conmigo con respecto a eso. No llegamos a precio, no hablamos nada de eso. Pero palabras fueron sacando palabras porque entre hermanos, al no haber alguien que pueda discernir si esto está correcto, está incorrecto, no llegamos a palabras. El hecho que ellos querían pedir parte de un todo, pero ellos saben que hay una mitad del sitio comprometido cuando mi madre está en vida, lo cual yo comencé a construir la iglesia estando mi mamá allí, a hacer los baños, a hacer todo. Isabel también vivía ahí en la misma casa. Isabel para mí me sorprende porque para mí Isabel era una cristiana, perdone que use este vocablo, pero ella era una santa. Para mí era una persona que no habla mucho, no sé quién la influyó, qué ha hecho que ella aparezca de esta forma ahora y traerme hasta este lugar que... No entiendo. ¿Una santa no tiene derecho a pedir sus derechos en una herencia? Tiene derecho. Ya, entonces sigue siendo santa, y lo que ella está haciendo es pidiendo su 10ª parte que le corresponde. Entonces, perdón por lo que dije. Entonces, la verdad que la desconozco, pero tampoco me ha dicho ella, mira, yo quiero tanto. ¿Me entiende? Una 10ª parte. Pues ella dice que son 10 hermanos y que este es un terreno que era de la mamá, se divide en 10. Pero ¿cuánto es la 10ª parte que ella desea? El valor. Falta estimar, cuál es la suma, ¿no? Señorita Gloria, yo verdaderamente no estoy desconociendo que la herencia es de ella y tampoco me he apoderado de eso. Ellos lo cedieron en forma de palabra. ¿Cómo todo. lo cedieron? Lo cedieron, señorita, en forma de palabra. Mi Bueno, niña, lo que pasa es que cuando nosotros enterramos a mi mamá, que mi mamá falleció, nosotros llegamos del cementerio. Y él hizo una reunión y dijo, ya, ¿qué vamos a hacer con el sitio? Yo dije para la persona que necesitaba,
que necesitara el sitio. Y él hizo una grabación. Yo creo que la grabación no sirve porque hasta un abogado que yo le consulté me dijo que no servía una grabación. ¿Una grabación de porque qué? Tiene un cassette. Él grabó en un cassette. ¿Qué grabó en un cassette? Que las personas que necesitaban. Otros hermanos que dijeron, no, yo lo dejo para las personas que necesiten porque yo llamé hermanos por teléfono para ver si podíamos vender el sitio. No tiene ningún valor. Claro. La cesión de derecho, cuando incluye un terreno o un bien raíz, como en este caso, cumple las mismas formalidades que el contrato de compraventa, o sea, escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces. Si no hay ese trámite, no es válido. Ya, señorita, Vale. yo llamé a cada uno de mis hermanos para ver si podíamos vender el sitio y él dijo, no, prefiero perder la mitad de hermano, pero yo tiro para el pastor, porque ellos van a la iglesia del pastor. Señorita, Y tiraron perdón que todos para interrumpa. él, pero no a mí me tiraron gusta para hablar con nosotros. verdad. Hay frases que no corresponden. ¿Cuáles? Esta que está hablando, porque yo lo único que defiendo desde que murió mi mamá, porque como todo se rompió, era el edificio que yo tenía con la mitad de la iglesia, la mitad del pedazo, digamos. Entonces le pregunté a ellos qué iban a hacer. Entonces cada uno decidió, uno tomó una cama, otro tomó una olla, yo ya ni me acuerdo quién tomó la cama, quién tomó la olla, no, señorita, y todos yo no saqué dijeron, nada. eso queda para la obra de Dios. Era la obra de Dios, o Es sea, decisión. la iglesia. La fe, la iglesia, todas esas son decisiones personales. Sí. Entonces ellas no están obligadas porque usted o varios de sus hermanos hayan decidido hacer eso, ellas no están obligadas a hacer lo mismo. Entonces me rindo, señorita. Yo estoy dispuesto a que usted llegue a consenso con ella y que pida un precio justo. Es todo. Es todo. Me rindo. Dígame. Con decirle que cuando mi mamá falleció, a los tiempecitos después, yo estaba cuando mi mamá le dio este vascular, que ella le dio, yo estaba accidente embarazada vascular. de mi hija. A los 15 días después nació mi segunda hija. Mi hija no tenía ni 2 meses y él empezó a correrme la caseta a media agua, con un chuzo, a correrla. Y a mí se me metía el agua por debajo. ¿Por qué estaba en el mismo terreno? Claro, porque era supuesto, como él dice que era la mitad, él empezó a abarcar todo el terreno entero después y me empezó a correr mi caseta. Yo tenía mi guagua recién nacida y le metía el agua. Yo tenía mi casa acá en La Pintana porque me había salido mi subsidio y me tenía que trasladar después. Pero ni con eso, no miró eso. Entonces ahí él Pregunte dice que yo cuáles voy son a la los iglesia, testigos. yo soy tranquila de ¿Cuáles son todo. los testigos? Pero todo eso a mí se me juntó y lo fui guardando. Pero eso me fue como poniendo mi corazón más duro. Porque empecé a guardar hasta el día de hoy. Llega mi hermana, igual ella no la ha pasado bien. Pero yo dije, no, pues yo te voy a apoyar y está bueno. Le dijo, yo tengo 57 años, le dije yo, ¿y por qué no voy a disfrutar lo que nuestra mamá nos dejó parte de nuestra herencia? Pero yo no es de pelear ni nada, sino solamente es lo que nos Es lo que le corresponde. corresponde, en derecho Claro, corresponde. tengo una sobrina que uno de los falleció, está enferma, tiene un virus en su boca, el estómago, está mal y me pidió que si yo la podía respaldar. Y me dice, no, pero es que es como que le tuviera miedo a él. Yo le tuve miedo, de verdad. ¿Usted me Le está diciendo tenía. don Carlos es más generoso con sus feligreses que con su propia familia? Claro. No, y aparte no. de eso, Ay, y aparte pare. de eso, y Pare, aparte de yo le he eso, comprado él celebró su carretones, boda he de comprado matrimonio. cosas. No, Le yo salió he en hecho mucho por internet, la salió familia. todo. Una vez le pegaron a mi hermano, le pegaron a la puerta, estaba botado en el suelo. Fue un vecino a decirme a mí que estaba mi hermano botado. Y yo vengo, no tenía vehículo. Y mandé una persona a la iglesia que ya estaba en la reunión, ya no dejó salir a nadie para ayudar a su propio Pero está hermano. mintiendo, Entonces eso no Manzano, se yo hace. no sé cuándo que él está ahora está hablando de eso. fallecido en realidad. Yo he sacado Ahora personas hace de ahí, poquitito hermanas le llevaba yo de ahí falleció una hermana al- mía, al una hija hospital. mía. De ahí con Falleció la a los sangre 26 corriendo. años. Él no fue al velorio porque según yo era una mundana. Mundana para mí, mire, yo no soy alcohólica, yo no fumo, nada de eso. Y él no fue al velorio porque yo era una mundana, Pero no porque sé yo qué no voy a la velorio. iglesia. ¿De me O sea, habla ella? ¿Qué imagínese. velorio, Magali, por favor? El velorio de mi hija. ¿De Que cuál usted- hija? De mi hija que, Si no la que me conocí, que si la personalmente, conoció, así, si la conoció, ¿cuándo la abracé? si la ¿Cuándo la amé? conoció. Pero sabe que ¿Cuándo yo tú a él llegaste jamás con lo ella? voy a considerar como 34 pastor. años. Dice que Porque ha nunca llegado ha 2 hecho veces. obras buenas de las que yo he visto. Nunca. Para mí, por eso yo nunca lo voy a considerar como pastor, porque yo todas las cosas que he visto No en él, quiero que me considere como he pastor, visto considérame cosas como malas. tu de él. hermano, si somos hermanos de sangre. ¿Entiende? Pero Y la hay plata no lo enseguezca. Pero cuando Magali. usted celebró su boda de oro, que fue hace un par de, pongámosle en diciembre por ahí, usted en ese mismo video que yo grababa dijo, ya hice mi escogencia de mi familia íntima. ¿Se acuerda que lo dijo? Ya, ¿y Yo quién dije, estaba bueno, ahí? yo gracias a Dios, yo salí de allá en este año 89 y nunca lo he molestado a él con nada. Yo he tenido mi propia vida, gracias a Dios, 38 años de matrimonio, bien, todo bien. Pero ahora yo veo que mis propios sobrinos, mi hermana necesitan ese dinero. Por eso Yo, mi que niña, yo necesito, ¿sabe por qué necesito? Yo tengo un hijo enfermo. Yo traje el papel aquí y mi hijo tiene que ser hospitalizado.
Y yo necesito ahora actualmente, yo fui a hablar 2 veces con él que necesitaba, le fui a pedir plata prestada y me dijo que no tenía. Y ahora él me dice que yo fui a pedirle a él, que yo fui para ver que podía Vuelvo a internar a decirlo, mi hijo. no yo hay- tengo el papel no hay acá de aval mi como hijo para que me pague, de que él ¿entiendes? Si está uno le enfermo. pide una plata grande a alguien, ¿cómo me Entonces, yo paga? por eso yo necesito que él me dé la parte o necesito, no sé, si... Ante la ley usted no necesita justificar Exacto. su solicitud, es un derecho, por lo tanto, por el simple hecho de ser hija de su madre, Sí, no hay heredera de problema. ella, por figurar en la posesión efectiva, que además ustedes la trajeron acá, con eso basta para que usted tenga derechos sobre Señorita esta Gloria, casa. estoy dispuesto, pero quiero algo en justicia. Ellos nunca lo han dicho, quizás cuánto piensan. ¿Me entiende? ¿Y usted tiene algún valor? Yo tengo un valor, yo tengo un valor el piso de lo que valía que dejó la mamá y lo que el servicio puesto interno dice que vale. ¿Me entiende? Ahora hay un problema, porque desde que fallece su mamá, durante 34 años, el único que ha usado y usufructuado de un terreno que es común a 10 hermanos ha sido usted. Yo estaba Y por- hasta aquí no han dicho que usted le haya pagado arriendo o No, haya pagado nada, por el uso no, a nada, nosotros. nada, porque- Entonces, cualquier inversión que usted haya hecho en la casa aumenta el valor de la propiedad en beneficio de Perdone todos. que la Pero también, interrumpa. no he terminado de hablar, así que Ya, no lo perdono. ya. Y él no fue al velorio porque yo era una mundana, Pero no porque sé yo qué no voy a la velorio. iglesia. Me O sea, habla ella. ¿Qué imagínese. velorio, Magali, por favor? El velorio de mi hija. ¿De Que cuál usted- hija? De mi hija que, Si no la que me conocí, que sí la personalmente conoció, así. sí la conoció, ¿Cuándo la abracé? sí la ¿Cuándo la amé? conoció. Pero sabe que ¿Cuándo yo tú a él llegaste jamás con lo ella? voy a considerar 34 como años, pastor. dice que Porque han llegado nunca ha 2 hecho veces. obras buenas de las que yo he visto. Nunca. Para mí, por eso yo nunca lo voy a considerar como pastor, porque yo todas las cosas que he visto No en él, quiero que me considere he como pastor, visto considérame cosas como tu malas. de él. hermano, si somos hermanos de sangre. ¿Entiende? Pero y hay la un- plata no lo enseguezca. Pero cuando Magali. usted celebró sus bodas de oro, que fue hace un par de, pongámosle en diciembre por ahí, usted en ese mismo video que yo grababa dijo, ya hice mi escogencia de mi familia íntima. ¿Se acuerda que lo dijo? Ya, ¿y Yo quiénes dije, estaban bueno, ahí? yo gracias a Dios, yo salí de allá en ese año 89 y nunca lo he molestado a él con nada. Yo he tenido mi propia vida, gracias a Dios, 38 años de matrimonio, bien, todo bien. Pero ahora yo veo que mis propios sobrinos, mi hermana necesitan ese dinero. Por eso Yo, mi que niña, yo necesito, ¿sabe por qué necesito? Yo tengo un hijo enfermo. Yo traje el papel aquí y mi hijo tiene que ser hospitalizado. Y yo necesito ahora actualmente, yo fui a hablar 2 veces con él que necesitaba, le fui a pedir plata prestada y me dijo que no tenía. Y ahora él me dice que yo fui a pedirle a él, que yo fui para ver que podía Vuelvo a internar a decirlo, mi hijo. no yo hay- tengo el no papel hay acá aval de mi como hijo para que me pague. de que él ¿Entiendes? Si está uno le pide enfermo. una plata grande a alguien, ¿cómo Entonces, me yo paga? por eso yo necesito que él me dé la parte o necesito, no sé, si... Ante la ley usted no necesita justificar Exacto. su solicitud, es un derecho, por lo tanto, por el simple hecho de ser hija de su madre, Sí, no hay heredera de problema. ella, por figurar en la posesión efectiva, que además ustedes la trajeron acá, con eso basta para que usted tenga derechos sobre Señorita esta Gloria, casa. estoy dispuesto, pero quiero algo en justicia. Ellos nunca lo han dicho, quizás cuánto piensan. ¿Me entiende? ¿Y usted tiene algún valor? Yo tengo un valor, yo tengo un valor el piso de lo que valía que dejó la mamá y lo que el servicio puesto interno dice que vale. ¿Me entiende? Ahora hay un problema, porque desde que fallece su mamá, durante 34 años, el único que ha usado y usufructuado de un terreno que es común a 10 hermanos ha sido usted. Yo estaba Y por- hasta aquí no han dicho que usted le haya pagado arriendo o No, haya pagado nada, por el uso no, a nada, nosotros. nada, porque- Entonces, cualquier inversión que usted haya hecho en la casa aumenta el valor de la propiedad en beneficio de Perdone todos. que la Pero interrumpa. también, no he terminado de hablar, así que Ya, no lo perdono. ya. Si usted está haciendo uso de una propiedad, solo usted durante 34 años, y esa propiedad es de 9 personas más, y usted durante estos 34 años no le ha dado ningún beneficio a los otros 9, no ha pagado arriendo, no han permitido que la usen, no nada, solo usted tiene beneficio. Si usted ha hecho mejoras en ese bien, esas mejoras aumentan el valor, evidentemente, respecto a los 9, a los 10, beneficia a los 10. Pero usted tampoco pagó por el uso. Entonces, en justicia se produce una compensación. No hay ningún problema con respecto a lo que usted dice, señorita. Me rindo. Pero lo único que le pido es que tengan en consideración todo lo que yo he valorizado el asunto trabajando yo. Ahora, señorita, sepa. Sí, pero usted le está acabo de frente- decir, usted usted dice está frente a un trabajador. valoren lo que yo he hecho, pero usted también no Yo ha le he pagado. ganado la por- vida, señorita, Pero usted trabajando. tampoco ha pagado por eso. Toda la gente da su propia batalla y toda la gente le gana la vida. ¿Usted cree que su hermana y sus otros hermanos les ha regalado la vida lo que tienen?
No, Señorita, no, Costa. usted tiene razón, pero quiero decirle que yo he luchado toda mi vida, yo no vivo de la iglesia, yo tengo una iglesia, ¿me entiende? Pero Hay he muy poca trabajado como gente que vive de la comerciante, iglesia, como- señor. La he mayoría de la trabajado- gente vive de su Pero he trabajo. trabajado toda mi vida más que lo que puede producir una iglesia. Toda la gente hace lo mismo. Tengo Lo dos o tres otro, trabajos, inclusive señorita, todavía que ahora, cuando- señorita. Cuando falleció mi hermana, él andaba afuera, no sé si en México, no sé en qué país. Y nosotros dijimos, ¿dónde velamos a mi hermana? Porque mi hermana es bien pobre y no tenía recursos como para atender gente en su casa, el velorio. Le dijimos, vamos a hacerlo en la iglesia porque el terreno es de mi mamá. Nos hicimos allá. Después él no estaba. Y cuando regresó, quería que le pagáramos la luz y el agua Que se de gastó ese en el día que velorio. se gastó en el Mentiroso, velorio. pero yo no puedo creer esas Y cosas. mi sobrina, la ¿Sabe lo que hija le de la dije, fallecida, señorita? dijo, no, Señorita, yo no le ¿me voy a pagar. permite, por favor? Lo que les dije, que los cheques que puso el hermano Baltasar para pagar el velorio, los pagó lo que mi hermana trabajaba, que significa un servicio social. Y yo le dije, eso deberían devolverme porque eso lo pagó el servicio social. Se quedaron con la plata ellos, lo repartieron entre ellos, todo. no, mi niña, Los yo- beneficios de mi mamá y todo eso. A mí nunca me dijeron, mira, esto quedó de la mamá. Usted Lo único que incluso yo le cobró el agua reclamé, y la créame, luz, lo señorita, cobró usted, sí. créame con todo el corazón. Yo le reclamé los cheques que yo le tuve que pagar a Baltasar, pero dije, pero Baltasar, ¿cómo te lo puede haber ocurrido haber puesto eso tú? Me dice, ella me dijo el otro día, no, el Balta pagó eso. ¿Cómo va a pagar el Balta eso si eso Más lo encima, pagué el vale yo? dice al diácono que no ponga Todo lo he nada, pagado ni yo, pan, ni señorita. nada. Nosotros tuvimos que Lo he hacer ayudado colecta, a Miguel imagínese. Cañete lo velamos en la iglesia, a mi mamá en la iglesia, a la Fresa en la iglesia. Nunca me he negado, porque ellos mienten. Es una mentira. Que Usted ellos estaba digan la cobrando verdad, no luz tengo y el problema. agua que se gastó en la iglesia. Usted lo cobró, se lo cobró a la hija. Mentirosa, A mi esta mujer, sobrina. ¿cómo va a gastar bienes A mi de sobrina un se lo día, cobró. señorita? Yo creo Si que como pastor no debería de estar mintiendo. Actualmente pago la luz, el agua, los teléfonos de la iglesia sin pedirle a la tesorería de la iglesia. No le pido nada y yo Eso lo pago. es decisión suya. Usted Claro, decide. yo lo hago para Dios. no Que se preocupe. pase nuestra psicóloga Marisol Sagredo. Señor, su religión, sus creencias, sus compromisos con la iglesia, sus supuestos compromisos con Dios son suyos. Sí, correcto. No es válido imponérselos a nadie, otros. a nadie, ¿no? A nadie. Entonces no me venga a sacar cuenta de que usted paga la luz, paga el agua, que la iglesia, que Pero no le para cobra. que no me vea que Ese soy es un pillo, asunto para suyo. que me vea que soy Ese un es pillo asunto o suyo. un deshonesto. Evidentemente la familia siente que la generosidad que don Carlos además auto celebra que tiene él con sus feligreses no es la misma que tiene con su familia. Hay una postura bastante distinta respecto a las hermanas. Y aparentemente este quiebre se habría producido hace 34 años con el fallecimiento de la madre, porque es ahí donde doña Isabel dice que ella tuvo que salir incluso de la casa de la madre porque este caballero quería dedicar generosamente esta propiedad Es otro motivo. a su religión, a sus feligreses, pero no a su familia. Lo que pasa es que son 10 hermanos. Isabel y Magali son hermanas de sangre de ambos padres. Sí. Carlos no. Carlos corresponde a un grupo de 5 hermanos que están vivos en este minuto y que eran los mayores. Isabel conoció a Carlos cuando Carlos ya era un hombre hecho y derecho y llegó a la casa. Isabel era pequeñita, tenía unos 6 años y abre la puerta y ve a un hombre maduro y le dicen, mamá, te busca un caballero. Y ahí la mamá recién le dice, no, si es tu hermano. Por lo tanto, una relación hermanable en donde existe una comunicación y un vínculo más habitual no existía. Cuando Carlos habla de Isabel, habla como que era su niñita preciosa, maravillosa. Una pero- santa, dijo. una santa, pero Isabel no lo ve de esa forma. Era su hermano mayor, pero que tenía muchas diferencias, no solo en edad, sino también de cultura, valores, etcétera. Según la historia, su madre se contrae matrimonio, un primer matrimonio. De ese primer matrimonio nacen 7 hijos. Sí. Luego queda viuda, se junta con otra persona, tiene una relación de convivencia con otra persona, nace Naciendo un un hijo hermano, sí. y al final de su vida tiene otra relación con una tercera persona Claro. de la que nacen Nacimos nosotros. ustedes dos. Así es la vida, Sí. ¿cierto? Entonces, estas 2 últimas hijas, que es lo que está hablando Marisol, que son ustedes 2, Sí. poco y nada se conocen con los primeros Exacto, 7 hijos que sí. tuvo ella. Más bien por la diferencia de edad y porque no estaban en un hogar común. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Por lo tanto, la idea de una familia gigante, extendida, en donde hay unos lazos muy cercanos y comunes,
no es tal, a pesar de que se llevan todos muy bien, no se puede decir de otra forma, pero es Carlos quien toma el rol de pater de familia, como de padre de familia, que es quien dirige a esta familia y dice cómo se deben hacer las cosas, y también hace lo mismo, se puede replicar en la iglesia, en donde él es el pastor, el que pastorea a sus ovejas y sabe qué es lo que se debe hacer bien o qué es lo que se debe hacer mal, y replica este rol. En la iglesia todos lo respetan con este rol, pero con los hermanos no pasa. Con los hermanos todos tienen el mismo nivel y calidad de autoridad sin importar la edad. Y es eso lo que se dificulta que tú converses con el resto. O tú sientes que todos están en el mismo nivel. Yo pienso, señorita, que los 5 hermanos me aman, la Isabel también, la que está aquí. Siempre me ha amado y yo siempre le he amado. La que ha sido un poco diferente ha sido Magali. Magali era una muchachita muy bien formada cuando yo quería que mamá, yo la aconsejaba a mamá, porque ella me decía, yo te parí. Yo le decía, no, usted parió a otro, el que está aquí adentro es otro, yo soy hijo del Señor. Y cuando yo aconsejaba a mi mamá, yo le decía que no hiciera eso con Magali porque había un hombre que andaba detrás de ella. Entonces mamá me decía que la quieres para ti, pero con esas palabras. Y yo decía, no, es que hay que cuidarla. Entonces Magali se crió en el fondo un poquito más diferente porque ella pasó a un estatus de un bienestar con el Señor con el Señor que se murió. Pero Carlos, ¿te das cuenta que no contestaste a mi pregunta? Pero ahora estoy contestando. Entonces Magali quedó un poquito fuera, pero los demás no. Los demás afinamos todos. Los amamos, somos pero hermanos. ojo, me estás diciendo, los demás afinamos todo, que creo que quiere decir que todos están, espérame, menos la Magali, por están en decirle. el mismo nivel, pero Magali no, porque ella Yo lo no considero como está pastor de la acuerdo iglesia. con lo que tú opinabas No, que estaba porque bien. ella se fue. Ella Que yo nunca he estado se de fue acuerdo joven. con las cosas que se él la hace. llevó un Por hombre eso joven. nunca ha pasado eso. Un hombre, Porque las un cosas hombre que él edad hace, se la llevó. yo no me gusta lo que él hace. Demandar a las personas que él es una autoridad. O sea, para él, los hermanos, Según él es él. un Dios. Según él. No, Sí, señorita, él es un Dios, así no no es es la así. iglesia. La iglesia es por los principios A mí bíblicos. me dio un indicio lo que acaba de decir, que usted no se da cuenta, pero usted en su discurso deja bien claro que usted es el conocedor de lo correcto, Algo. el que tira algo, Algo, el que señala no todo. las directrices para el resto, porque usted tiene alguna conexión especial con su Dios, con quien sea, que lo hace a usted estar por una situación por sobre el resto de la sociedad. No. Y eso, caballero, es bien poco real. Mire, señorita. Todos somos un poquitito, bastante señorita. mortales Llegar, y llenos de virtudes dama. y defectos. Dice que Magali se la llevó un hombre, o Sí. sea, ella no tiene ninguna Decisión voz ni sobre su voto, ser, sí, no sobre es, su no es voto. capaz de tomar decisiones, no sabe de ética, de valores, de sueños. Por lo tanto, ella siempre se han sentido un poco tiranizadas por este hermano, que no lo haces de una mala forma. Tú crees, estás convencido que tu postura está bien, pero ellas sienten que tienen que hacer lo que tú dices porque siempre ha sido así. Y ahora es un minuto en que ambas han decidido Sí, que ellas quieren eso. lo que les pertenece. Estamos bien, pues. No, Y ese hombre, no hay señorita, ninguna es el oposición. padre de mis 4 hijos. No hay oposición, El, pues, el hombre señorita. que él habla. De mis 4 hijos. Yo no tengo hijos de otro hombre. Solo de ese hombre tuve 4 hijos. Fue su pareja, Sí, fue falleció. Sí. el amor de su vida seguramente. Y eso es una decisión suya, Personal. que nadie puede calificar si fue correcta, si fue incorrecta, que por qué pasó, que por qué no pasó. Fue una decisión suya. Y usted, como una persona independiente, con su propia conciencia, con sus propios valores, es libre de tomar la decisión que a usted más le parezca. Los únicos límites son la legalidad. Lo demás es su libre albedrío. Ni este señor, ni ningún señor, ni el Papa tiene derecho a venir a decirle qué es lo que usted tiene que hacer con su vida. Sí, señorita. Y ahí está el problema, lo que está lejos de la verdad de Carlos está mal. O sea, en este minuto me dijo textual, Isabel ha sido envenenada por alguien y por eso ya no vuelve a la iglesia, ya no vuelve a mi lado. Y esa fue una decisión, Sí. no fue envenenada, fue una decisión de ella. Por lo tanto, cuando puedan hablar como hermanos poniéndose al mismo nivel, es que la relación podría cambiar. Ya. Está bien. Cuando uno empieza a entender que las personas valen por lo que son y no por el partido político en el que militan, ni por el partido de fútbol que les gusta, ni por la religión que profesan, uno evoluciona. La Y uno respeto, entiende sí. que las personas son esencias, no son creencias. No se preocupe, yo lo respeto a usted. En sus decisiones estoy... No me respete, De solo acuerdo. respete a sus hermanas con las decisiones que ellas Pero sí toman. la respeto.
Se le agradece, pero no lo necesito. Necesito que Ya, respete a muy- sus hermanas. Muy bien, no se preocupe. Marisol, ¿algo más que quieras agregar? Yo solo creo que acá es importante que se divida la imagen de hermano y de pastor. Exacto. Eso yo igual se lo pedí. Si ustedes lo hacen de esa forma, van a tener una relación sana. Si ustedes no lo hacen de esa forma, los roles se van a sobreponer unos a otros y al final cada uno va a estar hablando de acuerdo al lenguaje que le conviene, o como pastor o como hermano. Y en Chile ocurrió un proceso que es una palabra un poquito compleja, que a veces la van a escuchar por ahí. Se llama la secularización del derecho. Eso ocurrió hace muchos años, muchísimos años. Y fue a nivel mundial, ni siquiera en Chile. Y eso significa que se tomó las normas, las reglas, que en un principio estaban muy unidas con las creencias religiosas y con las creencias personales respecto a la mirada de la religión, que en su mayoría tenían que ver con una gran influencia de la Iglesia Católica, se tomó y se dijo, no, el derecho es una cosa muy distinta a la religión. Y secularización fue separar el derecho de la religión. Y aquí, caballeros, estamos hablando de derecho. Eso. Hoy en día es la forma correcta a nivel mundial, salvo algunos países muy ortodoxos, de tratar las leyes y el derecho que nos rige. Bueno, ¿Algo más? No. Muchas gracias, Gracias. Marisol. Traen un testigo ustedes, don Moisés. ¿Qué relación tiene con ustedes don Moisés? Es mi hijo, mi Ah. sobrina Isabel. Ya, vamos a pedir a don Moisés entonces que ingrese. Don Moisés, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es hijo de doña Isabel. Sí. Cuénteme, ¿de qué me quiere prestar testimonio? Como dice él, en este caso, que no hace diferencia con las hermanas, efectivamente podríamos evidenciar que hace diferencia en una de mis tías, la cual estuvo viviendo después que salió mi madre, en este caso con mi padre de ese cuarto que quedaba al lado de la iglesia. El que contó su mamá que le habían ido corriendo. Sí. Después, como a ellos les salió el subsidio con la casa, se salieron de fueron. ahí y quedó mi tía Carmen, en este caso, ocupando el sitio para que no tomara de otra forma, otras personas. Y él la sacó de ese lugar, le pagó un arriendo, pueden haber sido como 3 años, más o menos, 4, sí. 4 años. Entonces, ahí se ve la diferencia. Él siempre apoyó, como podríamos decir, a los Cañete en este caso, pero a las demás familias no hubo Cañete, apoyo. que son los hermanos del primer matrimonio Sí, de la sí. señora. Entonces, como O él sea, dice... apoyaba, usted me está diciendo, apoyaba a los que eran hermanos de papá y mamá. Sí, Sí, efectivamente. Y no a los que eran solo por la mamá. Sí. Ya. Y él, Pero no, en ningún caso mi intención es defender al Señor. Pero también se entiende que con esos hermanos del primer matrimonio, él creció, él vivió. En cambio, a ustedes las conoció Grande ya. grandes, ya siendo el adulto y las vio muy poco. Sí. el otro que él dice que en este caso a mi madre la envenenaron. No es así. Mi mamá, yo creo que ella ya abrió los ojos porque en su tiempo estuvimos donde él, en su iglesia, pero empezaron a pasar muchas situaciones que no van al caso en cuestión que estamos hablando de la herencia. Cosas que no estuvieron de acuerdo. Sí, entonces empezaron a haber muchas situaciones, muchas diferencias entre cosas que pasaban entre mismas familias, prácticamente se estaba formando como una secta. Entonces, como que en la familia nosotros nos dimos cuenta, mi padre y mi madre, y mi papá dijo ya, que esto llegaba hasta aquí, se tomó una decisión como familia y se terminó de ir a ese lugar. Y él, como después llamó a mi papá y le dijo, me quité hasta la familia. Nosotros nunca hemos sido se ha considerado como familia. De hecho, a él yo no lo considero como un tío. El cariño no ¿Es un familiar lejano Sí. ¿De él? para ustedes? Sí. Para usted, Sí, la sí. sensación es como un familiar lejano. Señorita, ¿me permite una frase? Cuando ellos se fueron de la iglesia, por motivos que no lo voy a alargar más, yo volviendo a Isabel y le dije a su esposo que me arrodillara delante de ellos para que regresaran a la iglesia, porque yo los amaba. ¿Me entiendes? Y entonces Cuando uno ama algo o a alguien, Pero quería uno lo deja probarle que que esa le amo. persona decida lo que quiera. exacto. No ¿Está lo bien? encarcela. Pero mire, donde se fueron, no siguieron perseverando. ¿Es decisión de ellos, señor? Sí, está bien.
Pero quería resaltarle eso para que vea que yo le voy le he a amado. resaltar, como usted dice, se lo recalco una vez más, Y las nunca personas ha son habido una libres. secta, señorita. Las Hay un personas engaño. son libres de decidir lo que quieran respecto Hay a la un religión. engaño, no hay una secta, ahí no hay una secta. Asunto de ellos si no les gusta esa religión, Exacto. Mala esa frase. iglesia o esa frase. Es asunto Me de sigo ellos. rindiendo a usted, señorita. No hay No problema. se rinda. Yo tomé como ejemplo que se formó una secta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, por ejemplo, él decía, no se puede hacer eso. O sí, hagan eso. ¿Me entiendes? Claro, no había libertad de No. acción. Había No, una persona que Señorita, tomaba decisiones para yo siempre todos. he tenido a la iglesia Señorita, como la incluso soberana. le prohibió a Ella- ella que me hablara a mí porque yo no iba a la No, iglesia. mentira, eso también yo es soy mentira. una persona sana, yo no soy Es alcohólica, mentira. no fumo nada. Yo le tomo prohibió porque yo era una a la iglesia mujer como que soberana. dice Como que no mi hablara hermana. conmigo. Y ella Le dijo no. expliqué antes que saliera Marisol que la iglesia se queda afuera. Aparte, sí. En esta conversación, afuera. Pero entonces no la meta. Él está diciendo por qué se fue, nada más. Ah, Hay algo que a mí siempre me produce una duda tremenda cuando veo a gente que es muy docta o muy ortodoxa, muy puritana con respecto a sus No lo soy. creencias. Es que cuando uno ve la religión, ¿qué pasó con eso de amar a todos, de abrir las puertas, de que vengan todos, de que querámonos todos? ¿Qué pasa con eso cuando uno lo contrapone a si no piensas igual a mí, eres mi enemigo, si no estás conmigo, entonces no existes? ¿Cómo que se contraponen los dos ¿Me conceptos? permite Y responderle? estoy hablándoles sin ninguna iglesia Sin en prejuicio, específico. sí. Sin ninguna iglesia en específico. Ya. No lo entiendo, ni de los musulmanes, ni de los católicos, ni de los evangélicos, ni de ninguno. Yo creo que sí hay mucha gente que es muy religiosa y que entiende la religión como un proceso interior, propio, personal, y donde puede aportar algo, respetando las diferencias, lo hace. Y eso para mí es muy valioso. Pero hay otra gente que entiende la religión como un proceso de colonización en vidas ajenas. Sí. ¿Por qué? no lo he hecho yo. Me han parecido toda esta audiencia que está tratando de hacerlo. Sí, yo llegué a eso y uno de los puntos que yo me salí de la iglesia fue por eso. Yo cuando llegaba enero, febrero y yo quería salir de vacaciones con mis hijos, que son 5 hijos que tuve, había que decirle antes con anticipación a él. Y él me decía, ya vamos a estar orando una para cosa ver, media para edad, ver, ¿no? Escuche para ver primero, si vamos a viaja estar o no. orando. ¿Ve? Y llegaba Era el para día en ver si que yo yo le le abría decía... camino o no. que yo Pero le Si decía- ella se abre los caminos solo. en ningún momento ¿Usted le cree hemos usted dicho que mi no. Mire, odio? realmente yo Pero no me has desperté. dicho que no, señorita. Porque yo muchas veces le quise decir las cosas y él me decía que yo era falta de respeto. De respeto No, porque él me estáis metía que él mintiendo era ahí, Isabel, pastor. estáis Bueno, mintiendo. cada uno con sus cosas. Simplemente Claro. yo llamaba a ese punto como reflexión. Sí. Señorita, o sea, pero deje terminar, como un punto de reflexión. O sea, no es posible que en los años que estábamos, en el siglo que estamos, tengamos esas conductas para mí medievales, donde Exacto. yo sé qué es la verdad y yo le voy a iluminar su camino. No sé, cada uno No, decide lo que eso quiere. no he hecho. Caballero, ¿qué más quieren agregar? Ya entendí por qué se fueron. Sí. Y me parece que era, además, muy concordante con lo que habían explicado ellos, además. Así que, ¿hay algo más que quiera agregar? Se lo recalco una vez más. Y Las personas nunca son ha habido una libres. secta, señorita. Las Hay un personas engaño. son libres de decidir lo que quieran respecto Hay a la un religión. engaño, no hay una secta, ahí no hay una secta. Asunto de ellos si no les gusta esa religión, Exacto. Mala esa frase. iglesia o esa... Yo tomé como ejemplo que se formó una secta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, por ejemplo, él decía, no se puede hacer eso. O sí, hagan eso. ¿Me entiendes? Claro, no había libertad de No. acción. Había No, una persona que señorita, tomaba decisiones Yo para todos. siempre he tenido a la iglesia Señorita, como la incluso soberana. le prohibió a Ella- ella que me hablara a mí porque yo no iba a la iglesia. No, mentira, eso yo también soy es una mentira. persona sana, yo no soy Es alcohólica, mentira. no fumo nada. Yo le tomo prohibió porque yo era una a la mujer iglesia como que soberana. dice que Como no mi hablara hermana. conmigo. Y ella Le dijo no. expliqué antes que saliera Marisol que la iglesia se queda afuera. Aparte, sí. En esta conversación, afuera. Pero entonces no la meta. Él está diciendo por qué se fue, nada más. Ah, Hay algo que a mí siempre me produce una duda tremenda cuando veo a gente que es muy docta o muy ortodoxa, muy puritana con respecto a sus No lo soy. creencias. Es que cuando uno ve la religión, ¿qué pasó con eso de amar a todos, de abrir las puertas, de que vengan todos, de que querámonos todos? ¿Qué pasa con eso cuando uno lo contrapone a si no piensas igual a mí, eres mi enemigo, si no estás conmigo, entonces no existes? ¿Cómo que
se contraponen los dos ¿Me conceptos. permite Y responderle? estoy hablándole sin ninguna iglesia Sin en prejuicio, específico. Sin ninguna iglesia en específico. Ya. No lo entiendo, ni de los musulmanes, ni de los católicos, ni de los evangélicos, ni de ninguno. Yo creo que sí hay mucha gente que es muy religiosa y que entiende la religión como un proceso interior, propio, personal, y donde puede aportar algo, respetando las diferencias, lo hace. Y eso para mí es muy valioso. Pero hay otra gente que entiende la religión como un proceso de colonización en vidas ajenas. Sí. ¿Por qué? No lo he hecho yo. Me han parecido toda esta audiencia que está tratando de hacerlo. Sí, yo llegué a eso y en uno de los puntos que yo me salí de la iglesia fue por eso. Yo cuando llegaba enero, febrero y yo quería salir de vacaciones con mis hijos, que son 5 hijos que tuve, había que decirle antes con anticipación a él. Y él me decía, ya vamos a estar orando una para cosa ver, media, para ¿verdad? ver, Escuche para ver primero. si Vamos a viaja estar o no. orando. ¿Ve? Y llegaba el Era día para en ver que si yo Dios le le abría decía... camino o no. que yo Pero le Sí, decía- ella se abre los caminos solo. en ningún momento ¿Usted le cree hemos usted dicho que que no. Mire, obvio? realmente yo Pero no me ha desperté. dicho que no, señorita. Porque yo muchas veces le quise decir las cosas y él me decía que yo era falta de respeto. De respeto No, porque él me estáis metía que él mintiendo era ahí, ¿sabe? pastor. Estáis Bueno, mintiendo. cada uno con sus cosas. Simplemente yo llamaba a ese punto como reflexión. Sí. Señorita, o sea, pero deje terminar, como un punto de reflexión. O sea, no es posible que en los años que estábamos, en el siglo que estamos, tengamos esas conductas para mí medievales, donde Exacto. yo sé qué es la verdad y yo le voy a iluminar su camino. No sé, cada uno No, decide lo que eso quiere. no es Sabe. Caballero, ¿qué más quiere agregar? Ya entendí por qué se fueron. Sí. Y me parece que era, además, muy concordante con lo que habían explicado ellos, además. Así que, ¿hay algo más que quiera agregar? Lo otro, por ejemplo, que tenemos una duda, al menos yo en mi caso, que estoy bien metido en el tema, la posición efectiva no aparece una de mis primas, en este caso, hija de un heredero directo. Ya repasamos. Leonel Repasamos. Cañete. Póngase más al medio que está muy atrás. Ahí. Ya, repasemos. Yo tengo acá la posesión efectiva y revisamos con el abogado tramitador y hay 7 personas en la posesión Sí. efectiva. Se entiende porque hay 3 fallecidos. Claro. Y de los 3 fallecidos aparecen los nombres de los hijos de ellos, Ya. pero no sé si están todos. Entonces, les quiero pedir, ustedes que los conocen mejor que nosotros, que revisemos. Doña Olga está fallecida, ¿cierto? Sí. Ya, doña Olga a esas alturas, cuando hicieron la posesión efectiva, estaba viva porque ella aparece en la posesión Sí, efectiva. sí. Ya, después, don Leonel falleció. Sí. Estaba fallecido cuando hicieron la Sí. posesión efectiva, que era el año Y 2004. antes de la mamá. El año 2004, no. Fallecido. Y hijos de don Leonel y los hijos de don Miguel, que también estaba fallecido. Ya, ahí Ya, es y la se que las no- nombro. Aparece Paola en la posesión. Sí. Paola es hija de quién? De Miguel Cañete. Miguel Cañete. De Miguel. Maritza. Miguel Miguel. Cañete. Miguel. De Miguel Miguel. Cañete. Cintia. Miguel Miguel. Cañete. Patricia. Miguel Cañete. Ya. Tan solo los hijos de Miguel. Entonces, me faltan el hijo, dice acá, de don Leonel, Sí, Es la hija Rosa, se llama. una hija única. Rosa. Y faltarían los hijos de doña Olga, porque en este minuto, cuando hicieron la posesión efectiva, el año 2004, ya estaba viva, pero después, según ustedes, falleció, ¿cierto? Sí, quedaron ¿Y ella? 3 hijos. 3 hijos. Y falta un hijo de don Miguel, porque según ustedes, tiene 6 hijos. Marixa parece que la nombró, ¿no? ¿Sí? Está Vanessa. Paola, Maritza, Miguel, Cintia y Patricia. Vanessa. Vanessa. Que fue una hija adoptada de él. Le dio el apellido solamente. Ya, a lo mejor habrá nacido después de esto. Ya. Esta posesión efectiva que ustedes traen, que fue a raíz de su pregunta que hicimos esta revisión, es del año 2004. Sí. Falta acá hacer la posesión efectiva de los hijos que fallecieron después, principalmente de doña Olga. Ya. Hay que hacerla. Ya. La tiene que hacer alguno de los hijos de doña Olga. De el hijo, o la posesión efectiva de don Leonel, Ya. para que aparezca su hija Rosa. Y faltaría incluir a doña Vanessa, Ya. haciendo una nueva posesión efectiva. O sea, hay que hacer la posesión efectiva de los 2 fallecidos, de Olga y Leonel. Eso tienen que hacer la posesión efectiva, Ya. ¿estamos claros? Y respecto a doña Vanessa tiene que pedir una ampliación de la posesión efectiva de don Miguel Ya. para que ella aparezca en la posesión efectiva. Ya. En ese minuto van a después de las inscripciones, si ustedes sacan una copia de la inscripción de dominio vigente de la propiedad, van a aparecer todos los herederos. Ya. ¿Ya? Pero para eso tienen que tener las 2 posesiones efectivas que faltan y doña Vanessa haber Ya. solicitado la ampliación de la posesión efectiva.
¿Se entiende? Sí. Ya. Ya. Mi niña, pero los otros hermanos no quieren hacer nada, no quieren porque le tienen miedo a él. Cualquiera lo Mentira, puede ¿no? hacer. Tiran Nadie me para tiene él. miedo. Entonces somos las únicas dos prácticamente y las es tan otras personas absurdo. que están. Ustedes están al día. Son la hija de don Miguel quien tiene que hacer la ampliación. Solo ella la puede hacer porque ella es la interesada para que se incluya el nombre de ella. Los hijos de doña Olga y los hijos de don Leonel tienen que hacer sus propias posesiones Ya. efectivas. No necesitan autorización de nadie, ni permiso de nadie, ni siquiera necesitan contarle a este caballero. Ya. ¿Ya? ¿Algo más que No, agregar? eso sería. Muchas gracias, Gracias. caballero. Usted decía, don Carlos, hace un rato que el problema es la suma. Consultamos a quien sabe de aquello, pues, don Esteban de Barbieri, del Instituto Inmobiliario. Veamos qué nos dijo. Carmen Gloria, tu equipo me hizo llegar la información de una propiedad en disputa para su análisis inmobiliario. Hemos investigado los detalles de esta a profundidad y te haremos llegar toda la información en una estimación de su valor para que se pueda tomar la mejor decisión en este caso. Aquí está el informe. Es una estimación de valor comercial, no es una tasación propiamente tal. Y en ella se señala que el valor inferior, la casa más barata que hay en el sector con características similares es de 84 millones. Y la más cara que hay en ese sector es de 102 millones. Por lo tanto, se estima que el valor promedio de venta de una propiedad de similares características es de 93.574.920 pesos. 93 millones. Son 10 herederos, 10 partes, 9,3 millones a cada uno sería una estimación de valor comercial. O sea, si don Carlos quiere comprarle la parte o las partes a alguno de sus hermanos, tendría que tener una suma aproximada, poco más, poco menos, de 9 millones de pesos para pagarle a cada parte. Hay dos personas acá, 9 millones para ella, 9 millones para ella y 9 millones para cada uno de los que quisiera vender. ¿Cómo los pago? Eso es asunto de quien quiere comprar, no de quien quiere vender. Si no se puede, o sea, si es muy fuerte, no puedo. Pero si veo que al final tengo que comprarme la propiedad, tengo que hacerlo. Porque está en la iglesia, por amor a la iglesia, sin nada más La que por la iglesia iglesia. la dejábamos afuera. No puedo, Ya. está en la iglesia, Es no su está en mi casa. asunto, no el mío. Así que yo lo Sí. dejo fuera y las señoras la dejan afuera. Usted diga cómo se puede hacer eso para poder... ¿Es usted el que ya quiere comprar, caballero? No la señora Yo ni no nosotros. tengo tanto. Si yo voy a una casa comercial y le digo, me quiero comprar este televisor, y le digo al vendedor, dígame usted cómo lo puedo comprar, el vendedor me va a mandar de paseo porque es asunto mío. Si yo estoy comprando, yo veo cómo lo pago. Ya. Entonces, en esas circunstancias, ¿algún plazo que usted quiera dar para que analice, estudie, vea si puede comprar o no quiere comprar? Es que ya la suma serían 9 millones para cada Señorita, uno. cuando yo fui a hablar con él me dijo, mira, yo tengo hartos autos, tengo hartas parcelas, tengo hartos sitios, Harto así que no auto, me hartas hago parcelas, problema está para mentirosa, comprarte pero si con tú lo quieres ganas. venderme. Incluso dijo que ella compraba la casa de al lado de la iglesia y lo comprobamos que sí. Compró el terreno de al lado también. Entonces él dijo que no tenía problema porque de que tenía plata, y eso me lo dijo él. Usted, si quiere, mete a mi cuenta bancaria en el banco. No, es más fácil. Y en el banco Señora, del RUP. yo creo que van a seguir encontrando solo letargos y plazos. Inicia el juicio de partición. Yo sé que nosotros nunca recomendamos el juicio de partición porque finalmente perjudica a todos porque uno recibe menos Claro. y de lo que hubiera recibido si esto se vende de común acuerdo o se vende voluntariamente por todos los herederos. Pero en este caso, este caballero solo le va a dar alargues, Sí. porque él es el único que está siendo beneficiado con esto. Pero dama, que pidan menos para hacer algo. No, ¿por qué? Si ese es el No. precio justo. Sí. Ah, está bien. Aparte de los 34 años regalados que ha tenido él, es suficiente. Por supuesto que el valor es referencial, como se lo dije, son Sí. 9 millones. Ellas podrían pedir a lo mejor 7 o 14 o 10 o 12. Pueden moverse en ese número. Ahora, si los otros hermanos no quieren porque van a la iglesia y son... No le va a salir tan pesado a No él, les va a sí. salir a él tan pesado porque los demás no quieren nada. Nosotros hablamos por teléfono y dijeron, no, yo tiro para el hermano Carlos porque el hermano Según Carlos... ustedes, son los 3 que fallecieron, Sí. más sí, ustedes los sobrinos, 2. sí, O sea, sí. son 5 partes. Sí. 45 millones, si fueran 9. Imagínense que el precio más bajo que aparece en el mercado es
de 84 millones. O sea, si pagara el precio más bajo de mercado de una propiedad similar, tendría que darle a cada uno 8 millones. Casi. Que lleguemos Y a son consenso. 8 por 5, 40 millones. Que lleguemos a algo, porque eso es lo que estoy preguntando, le estoy diciendo a ustedes, usted nos llamó para esto, lleguemos a algo. Es la Si ella dice señora. que no, Yo vendan no me entonces. bajo, yo no me- ¿Sí? ¿Y tu hermana? Y se van a Yo bajé perjudicar, de los 9, Y usted también. voy a bajar. pero pueden llegar a decir tanto y sigamos Quieren. siendo hermanos. Si es que quieren. Sí. No, Nadie yo no me está bajo obligado. de esos 9 porque él ha tenido harto beneficio. Entonces, O en 8. 8 es el precio más bajo. 8, 9 millones por la rapidez y por evitarse el juicio, le va a salir más caro la cosa. 8 millones. 8 por 40 millones tendría que tener para pagarle a sus 5 hermanos que quieren vender. Yo así no tengo... Ya, juicio de partición, señora. ¿Ve? Este señor se va a llevar en eso. Dígame la Díganme cuota, cómo lo pago, denme el dama, plazo. dígame no sé. cuánto- No estamos jugando ajedrez, así que yo no soy ninguna dama. Jaque mate, cerramos la cita.